Amigos, pues se encuentra en la sección de personajes inmortales el licenciado Jorge Luis Hurtado, que nos va a hablar de una persona que yo admiro enormemente, que es Leonardo da Vinci, un futurista de la época renacentista. Bienvenido, licenciado. Gracias, maestra. Me da mucho gusto estar en este programa una vez más y en esta ocasión traerles a alguien que yo le he dado el título del genio de genios. Y eso pues no es cualquier cosa. Es increíble la capacidad creativa que tenía Leonardo da Vinci. Curiosa y yo diría desgraciadamente, todos lo conocemos como pintor. Sin embargo, quiero darles una interesante noticia. Él era multifacético y multidisciplinario. Es decir, se dedicaba a infinidad de actividades, de disciplinas, de ciencias y de artes, algunas técnicas. Vamos también a ver algunas imágenes que les preparamos especialmente para este día, para esta ocasión, para este momento. Vamos a compartirles imágenes en un momento. Quiero decirles que dentro de las actividades que él desarrollaba, además de la pintura, pues eran la arquitectura, la mecánica, la anatomía, la geografía, la botánica, la hidráulica, la aerodinámica y sobre todo yo diría que lo principal que él dominaba era el dibujo. Así es, aquí lo tenemos. Sí, él hizo un autorretrato de él mismo y eso es lo que vimos ahorita. Lo que estamos viendo ahora es una lámina que precisamente nos muestra las diversas áreas que él dominaba y sobre todo sus capacidades de dibujante. Al centro tenemos el famoso hombre de Vitruvio, que ahorita vamos a hablar un poquito más de él. También al centro tenemos una figura anatómica de lo que sería un embrión humano. Con esto estamos viendo que era anatómico, es decir, que dominaba y conocía mucho de anatomía. En la parte superior tenemos pues cráneos humanos, también tenemos algunos aparatos, en este caso fue dibujante de algunos inventos que ocurrieron o que se hicieron realidad 3 o 4 siglos después de que él los dibujó. El caso concreto pues aquí lo tenemos, es la bicicleta. Él la imaginó y la dibujó en el siglo XV y fue una realidad 4 siglos después. Ese es un ejemplo. Tenemos otras imágenes como estas, que es lo más similar a un helicóptero. Esto sería una prueba más de sus capacidades de visualización, o más bien lo podemos ubicar en la categoría de futurólogo, es decir, de adivinar las cosas que en el futuro iban a ocurrir, pero él las dejó plasmadas o dibujadas en diversos bocetos que aquí estamos compartiendo con ustedes. Esto es lo que se le llamó, en resumen, la máquina voladora. ¿Pero qué es? Pues es una especie de avión, pero dibujado en el año de 1500, cuando los aviones se hicieron realidad 4 siglos después. También es una especie de helicóptero y también podríamos decir diseñó el paracaídas, maestra. ¿Qué le parece la creatividad de Leonardo da Vinci? Pues me parece magnífica, porque fíjense, amigos, también él hizo dibujos de el tanque de guerra, y para hacer este dibujo de podríamos decir del avión moderno, ¿verdad? Del avión de ahora, que tenemos ahora, pues él lo hizo fijándose, él era muy observador, se fijaba mucho en las aves, en cómo volaban las aves, y eso le hizo hacer este dibujo que después fue el avión, y que realmente él fue el primero en hacer disecciones. Estaba prohibidísimo en aquel el tiempo, ¿verdad?, hacer disecciones de animales, y entonces él hizo también disecciones, una disección que es muy famosa. Esos dibujos son muy famosos en medicina, ¿verdad? Los de las disecciones que hizo. Sí, los primeros dibujos de anatomía son hechos por Leonardo da Vinci, y efectivamente, tal y como usted lo acaba de mencionar, eso no era fácil porque lo hacía básicamente en complicidad con un encargado de un cementerio. Es decir,
prácticamente violando leyes de la época, y digo leyes religiosas y leyes civiles, es decir, a escondidas de la sociedad. Ellos en complicidad, una persona encargada del cementerio y Leonardo, pues él hacía disecciones para conocer el cuerpo por dentro, posteriormente lo dibujaba y se convertía aquello en un precedente de anatomía. Aquí estamos viendo ya al famoso hombre de Vitruvio. Muy conocido, el hombre de Vitruvio. Así es, y pues esto lo usan también mucho lo usan en medicina, lo usan en arquitectura, lo usan en Bellas Artes, y aquí tenemos la Mona Lisa, que se dice por ahí que es el mismo, ¿verdad? Es un autorretrato, podríamos decir, nada más que en mujer. Sí, decía al principio de mi intervención que todos lo conocemos como pintor, y finalmente lo que menos hizo dentro de su vasta obra fue pintura. No se llegan a contar más que unas 10 o 12 obras pictóricas de Leonardo da Vinci, pero dentro de ellas se encuentra precisamente la Mona Lisa o la Gioconda. La Gioconda. Que viene a ser pues su obra máxima, su obra maestra, y también pasa a ser la pintura más famosa del mundo. Eso se dice fácil, sin embargo tiene sus méritos, pues en realidad lo que más tiene son dudas o preguntas incógnitas que resultan de quién fue la modelo. La técnica que él utilizó es una técnica que él descubrió, que se llama el esfumato, que viene a ser una capacidad del pintor para dar el efecto de lo que sería la profundidad o la tercera dimensión, es decir, pues unos objetos al frente y otros más atrás. Y que todavía en la actualidad se usa el esfumato. Se logra precisamente con técnicas descubiertas por Leonardo da Vinci, que además era un mérito más porque en la época en que él empezó a usar el óleo, pues estaba recién llegado a Italia, proveniente de los Países Bajos, es decir, era una técnica novedosa. Entonces el mérito es muy grande. De la Gioconda y de Leonardo da Vinci podemos agregar 2 o 3 cosas, pues que está expuesta esta obra en el Museo del Louvre en París, porque en los últimos años de Leonardo da Vinci, él se trasladó a vivir a Francia, siendo patrocinado por un noble de esa época que se llamó Francisco I, y fue por eso que él no que cediera, sino que cambió de nacionalidad la obra. Siendo italiana, terminó en Francia y actualmente está ubicada en el patrimonio cultural de Francia, en ese famoso Por ahí museo. vimos La Última Cena, famosísima. Sí, no podemos dejar de hablar de ese tema, maestra, porque dentro de la obra de Da Vinci hay que aclarar que aunque él pintaba poco, pues lo hacía muy bien porque era muy exigente. Y la obra de La Última Cena, que es la que acabamos de ver hace un momento, esa obra es en realidad un mural. Todos creemos que es un cuadro, sin embargo, en su origen es un mural que fue pintado en un comedor de un convento, y también desgraciadamente las condiciones del muro eran muy pobres, de tal manera que frecuentemente el muro se oscurecía por el hollín que se producía en la cocina aledaña al comedor. Esto ha ocasionado que esta obra, que aún existe y se ha preservado, pues con infinidad de trabajos de reconstrucción y de reparación, pues se ha alterado sustancialmente. Sin embargo, pues quiero aclarar que Leonardo da Vinci le dio rostro a nuestro Señor Jesucristo en esa pintura, y le dio rostro no solamente a él, sino a cada uno de los 12 apóstoles, todo tomado desde luego de la lectura de la Biblia. Y pues es un escenario que es muy interesante, porque en él se pueden apreciar pues gestos, se pueden apreciar ademanes, e inclusive se puede captar la personalidad que tenía cada uno de los 12 apóstoles. Entonces es una obra que consideramos máxima de este artista, maestra. Y sí, definitivamente por ahí hay polémica en algunas personas, porque dicen, bueno, ¿cómo puso a Dios así con cabello castaño? Si precisamente donde él nació no eran de cabello castaño, eran de cabello oscuro, negro. Pues sí, lo puso guapo, lo puso
blanco, lo puso pues atractivo, alto, cuando no coincide esa fisionomía con la que predominaba en la región donde se supone que él nació. Pero bueno, eso es una creatividad que tuvo Leonardo da Vinci y que ha trascendido, porque podríamos decir sin temor a equivocarnos que es uno de los cuadros que más se han reproducido en el mundo entero, claro, pues por infinidad de técnicas, por infinidad de métodos, e inclusive en algunos casos con siluetas simplemente, y con todos los en materiales cerámica realzada, imaginables. ¿no? Hay unos preciosos de la Última Cena. Sin duda alguna, Leonardo da Vinci dejó un legado maravilloso, y por ahí se dice que, bueno, él no tuvo hijos, se le conocían pareja nada más, ¿verdad? Sí, maestra, él tuvo 67 años de edad, nació en el año de 1452 y murió en el año de 1517. Si hacemos la resta, pues son 67 años de edad. En esos 67 años de edad no se casó, no tuvo hijos, y también quiero dar un dato que no quisiera omitir porque me parecería un gran pecado. Él era ambidiestro, es decir, sus dibujos y sus pinturas las hacía al igual, con la misma facilidad, con ambas manos, y esto quedó demostrado porque los últimos 7 años de su vida él perdió la movilidad de su extremidad derecha, es decir, el movimiento de su mano derecha, pero eso no fue suficiente para que él dejara de tener capacidad productiva, puesto que continuó dibujando y trabajando con su mano izquierda. Así es, y por ahí se dice que pues sus compañeros de vida pues fueron hombres. Lo que pasa es que en aquel entonces no se sabe con certeza, porque realmente él también escribía sus cosas personales en un código, que era en un código de lenguaje, algo así mezclado con el florentino, ¿no? Sí, además de eso, maestra, él tenía una facilidad o capacidad extraordinaria, que era escribir en forma contraria a lo normal. Todos escribimos de izquierda a derecha, y él podía escribir de derecha a izquierda. Esto pues ya de por sí era una complicación en la escritura, pero además él dominaba diversos idiomas de la época. Era italiano y dominaba desde luego su idioma natal o materno. Sin embargo, él estudió latín y griego, por lo tanto también podemos agregar a la larga lista de atributos que él tenía que él era políglota. Así es, pues un grande que nos dejó mucho, Leonardo da Vinci. ¿Algo más que nos desea agregar, licenciado? Pues finalmente decirles que no solamente lo ubiquemos en la pintura, sino que le reconozcamos otros de sus méritos que tuvo. Entre otros, pues lo podríamos ubicar como el primer ingeniero civil de la historia. Así y es. esto los ingenieros civiles se van a sorprender y algunos podrían no estar de acuerdo, pero nada más quiero decirles que una de las cosas que hizo fue que por encargo de sus patrones desvió un río para efectos militares. Para proteger una ciudad, él hizo el diseño para desviar un río, el río Arno, y de esa forma pues ganaron esa batalla, porque pues no se esperaban encontrar un río los enemigos, y Leonardo da Vinci logró desviar ese río y proteger la ciudad. Y un gran urbanista también. Sí, así es, maestra, es fíjese un orgullo también poder abordar este tema y poder compartirlo con nuestro auditorio, que siempre preparamos temas con mucho gusto precisamente para ustedes que nos ven y que nos escuchan, maestra. Pues muchas gracias, licenciado, por traernos a otro de los inmortales, yo diría de los grandes inmortales de nuestra historia. Vamos a un corte comercial y regresamos, no sin antes darle las gracias al licenciado Jorge Luis Hurtado. Gracias, licenciado. Gracias, maestra.